Bueno, en el día de la fecha tenemos la dicha de contar con una periodista. Ella es Carolina Dávila, es de Casilda, provincia de Santa Fe. Y bueno, ella vive en Buenos Aires y actualmente se desempeña como, digamos, periodista acreditada del Congreso de la Nación. Eh, el motivo de la entrevista quizá es el hecho de que no es un periodismo como el que uno está acostumbrado, sino que ve el periodismo ya desde adentro del poder mismo. Así que bueno, le vamos a estar preguntando algunas cosas. También algo característico que puede ser el tema de las mujeres en esa función, que cuando uno ha visitado prácticamente no ha visto mucha actividad femenina. Bueno, ella es la excepción, así que, Caro, te doy las buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julia? Muy buenas tardes y desde ya muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, Caro, para iniciar la primera pregunta, ¿cuál es tu actividad, si nos podés describir la actividad que llevas adelante dentro del Congreso como periodista? ¿Y en qué se diferencia, digamos, el periodismo tradicional, digamos? Bueno, primero que es un periodismo especializado en las cuestiones legislativas, es decir, hay que estudiar bien cómo funciona el Congreso de la Nación, cómo funciona cuando ingresa un proyecto de ley en una cámara, ya sea, siempre está la Cámara de Origen y la Cámara Revisora, dependiendo de qué tipo de proyecto se manda a una u otra cámara. Mi trabajo dentro del Congreso de la Nación es cubrir ya sea las diferentes comisiones y además las sesiones que se van dando dentro del Congreso. Así que es un periodismo diferente que es especializado porque sí se necesita tener conocimiento específico sobre lo que sucede allí dentro, porque a veces en la dinámica de las sesiones suceden cosas que por ahí los de afuera no saben qué es lo que está pasando, modificaciones de último momento, quizás proyectos que se tratan sobre lo que se llama sobre tablas, que es decir, que no están en la orden del día. Entonces hay un montón de cuestiones técnicas que se tienen que conocer para poder llevar la mejor información a toda la sociedad y que se vaya enterando de lo que pasa en uno de los poderes del Estado Nacional. Bien, Caro. Y de alguna manera, si vos me mencionabas que es un periodismo especializado, son prácticamente también los que tienen, como se dice, la noticia, la previa, antes que todo el mundo se entere. Uno, como te sigue en las redes sociales, nota eso. Pero bueno, un poco que nos comente cuántos son, cómo está constituido ese grupo de periodistas, están divididos en especialidad, como decís, o directamente general. Sí, no, en realidad es general, hay distintos tipos dentro de las asociaciones, dentro del Congreso de la Nación, que unas son el círculo de periodistas que lo integran los medios nacionales, uno lo ve diariamente, ellos por ahí, algunos están acreditados de forma permanente en el Congreso de la Nación, eso se hace una vez al año, la acreditación dura un año específicamente, pero tiene que pedirle permiso a la Cámara de Diputados para que te dé la acreditación. Y después hay otras asociaciones como la que yo integro, que es de la prensa argentina, que somos periodistas de diferentes países, perdón, diferentes provincias de la Argentina, y ahí, bueno, nosotros lo que hacemos es realizar distintas actividades, ahora se va a lanzar un curso sobre técnica legislativa, sobre periodismo parlamentario, lo que hacemos es especializar a los colegas para cubrir de la mejor manera posible, pero digamos, lo que se hace es pedir esa acreditación que tiene la vigencia de un año. Entonces, todos Bien. los años hay que pedir, pero también está la posibilidad que si un periodista quiere cubrir una sesión específica, puede pedir autorización a la Cámara y ahí se la otorgan por ese día especialmente, como sucedió quizás en algunas otras sesiones. Lo que pasa que en el último año, con el tema de la pandemia, se restringieron bastante los accesos porque no quieren gran cantidad de personal dentro del Congreso de la Nación por los contagios. Mm. Si bien hay hisopados que se le hacen al personal de la Cámara y a los distintos legisladores, a los periodistas no, por lo cual, digamos, la cuestión sanitaria es fundamental en estos últimos tiempos. Así que eso es lo que nosotros intentamos hacer, cómo se maneja la Cámara de Diputados, que es la que otorga las acreditaciones, y las distintas asociaciones que conformamos dentro del Congreso de la Nación. Bien, un poco para iniciar y meter adentro en la actividad que vos llevas a cabo, imagino que se deben codear con todos los legisladores del país. ¿Cómo es el día a día Sí. de ese trabajo que debe ser muy apasionante, sobre todo para alguien que le gusta la política, vos sos analista política, además de periodista?
¿Cómo es el día a día dentro del Congreso? ¿Cómo empieza? Digamos, si tienen algún meet en el medio, ¿cómo es el día a día del Congreso de la Nación para una periodista o un periodista? Bueno, te comento un día de sesión en el Congreso, es Mm, muy dinámico, siempre es así, uno llega antes que empiece la sesión, por lo general para entrevistar a distintos legisladores sobre la temática que se va a tratar en ese día específicamente, pero siempre se le hacen consultas, sobre todo en un año electoral como este 2021, y después de eso, bueno, inicia la sesión, a veces hay legisladores que sí salen, porque son mucha cantidad de horas. Recordemos que no están todos de manera presencial, en la Cámara de Diputados están de manera mixta y en la Cámara de Senadores casi el 100% de manera remota. Entonces la dinámica ha cambiado en este último tiempo, pero lo fundamental siempre son las charlas en off que tenemos con claro, diferentes diputados y senadores, o sobre temas que van a tratar, temas que han quedado cajoneados, cuáles son los posicionamientos de los distintos bloques ante una posible votación de una ley polémica, que entonces, por ejemplo, hubo con el tema de la legalización del aborto, mm, votos que no se sabían hasta último momento, que han cambiado de un año al otro, de los que votaron en 2018 votaron diferente en el 2020. Entonces, nosotros nos vamos enterando de toda esa información a través, ya sea de reuniones en off con los legisladores, y también tenemos reuniones en off con la prensa del Congreso de la Nación, de ambas cámaras, que nos van mandando toda la información, por ejemplo, no solamente gacetillas, sino también cuándo van a ser las sesiones, el horario de esas sesiones y las temáticas que se van a tratar, los proyectos de ley. Así que más o menos esa es la dinámica que se da. Sí nos enteramos muchas veces de información antes que quizás el resto de los perfecto. periodistas por estar, claro, exactamente, por tener reuniones en off y por adelantarnos quizás votaciones o divisiones o también hasta conflictos adentro de cada bloque, ¿no? Esto siempre está presente, por ahí no se conoce mucho, pero bueno, nosotros que estamos desde Contacto adentro directo. de, sí, tal cual. Y nosotros que estamos desde adentro, de donde se cocina toda la información y la política nacional, nos enteramos antes. Bien. Caro, ¿vos cuánto tiempo haces que estás trabajando allí dentro? Te lo pregunto por el hecho cuando yo habré visitado 2 o 3 veces el Congreso de la Nación y una de las cosas que decía al principio es que me había llamado la atención de no encontrar mujeres, no solamente como periodistas, sino hasta como empleadas administrativas, a excepción de las secretarias. Pero el caso del periodismo me llamó la atención que la vez que lo conocí, no había una sola mujer, estoy hablando hace 5 años más o menos. Si nos querés contar un poco tu experiencia, cómo llegaste y si este cupo, digamos, esta ampliación de mujeres dentro del periodismo, como en muchas áreas, se ha incrementado o se mantiene igual. Bueno, yo estoy acreditada desde el año 2014. La Mm, verdad que sí he visto un cierto aumento, no de manera exponencial, pero sí un cierto aumento de mujeres que cubren el Congreso de la Nación, que estamos acreditadas de manera permanente. Somos minorías, seguimos siendo minoría, dentro de la política, dentro de lo que es el análisis político, porque como también lo vemos fuera del Congreso, en los medios de comunicación, claro. cuando hay un año electoral, siempre llaman a varones a hablar sobre política, porque siempre fue el lugar donde ellos ocuparon los cargos de poder, de decisiones, de toma de decisiones y demás. Entonces, nosotras las mujeres siempre hemos tenido un papel menor dentro del Congreso de la Nación, dentro del área legislativa, hasta para ocupar cargos, porque recordemos que también se tuvo que llevar a cabo una ley nacional para la ley de cupos, para que sea igualitario, ¿no? Hombres y mujeres. Ocupábamos antes el 30% en las listas. Entonces creo que es un movimiento que viene desde hace mucha cantidad de tiempo, viene muy lento, porque lo que estamos viendo también, por un lado, decir, bueno, ocupamos algunos puestos, no mucho más, pero por el otro lado están aumentando los femicidios. Entonces decimos, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo en la sociedad? No, no solamente en la sociedad argentina, en el mundo entero, el rol de las mujeres en los distintos espacios de poder, en el periodismo, en la política. Entonces, ahí es donde tenemos que repensar cuál es nuestro protagonismo, por qué no hemos sido protagonistas durante toda esta cantidad de tiempo en la historia de la humanidad. Y si bien hay un aumento de colegas, mujeres que están cubriendo el Congreso de la Nación, seguimos siendo minoría, realmente. Hay una
una situación que siempre cuento, bueno, en este último tiempo, que cuando fue la Asamblea Legislativa del 1 de marzo, estábamos en uno de los salones con todos los periodistas, y éramos 3 mujeres y entre 30 y no sé si llegan a 40 varones. Entonces vos ahí te preguntás qué es lo que está sucediendo, por qué no llevan a más mujeres a cubrir las sesiones dentro del Congreso, por qué no estamos en este poder legislativo, que es uno de los más importantes de representación política dentro de esta sociedad y dentro del Estado nacional. Entonces creo que es un camino muy lento, que va muy despacio y que falta un montón todavía por recorrer y por conquistar más derechos y más lugares adentro de la sociedad. Bien. Claro, mencionaba que hace bastante tiempo que estás trabajando allí dentro. Quizás una de las cosas que escucha de la gente o en la calle, o de la crítica que se le hace a la dirigencia política, es que, digamos, los congresistas, los diputados, senadores de la nación, eh, para algunos están pintados o no trabajan. ¿Cuánto hay de estos? Hay movilidad, hay mucho trabajo dentro de las comisiones, dentro de los mismos legisladores, secretarios. ¿Cuánto hay de mito y no en este sentido? Porque uno ve a veces proyectos, ya sea patéticos como interesantes, que inclusive algunos ni se tratan, pero ¿cuánto hay de esto en cuanto a si es productivo o no la actividad legislativa en nuestro país? Bueno, hay algo particular que pasó en el año 2020, que en el año de pandemia Mm, mundial sucedió que se presentaron diferentes proyectos que aumentaron, digamos, la cantidad de actividad legislativa fue mayor que antes de la pandemia. Esto mm, es un dato a tener en cuenta porque si bien se tuvo que hacer toda una reorganización del Congreso de la Nación porque estaba muy viejo todo su sistema informativo, informático, toda la cuestión remota, también de capacitar a los legisladores de cómo tenían que conectarse y demás. Creo que el año 2020 el Congreso de la Nación trabajó muy bien, hubo sesiones todas las semanas, el Senado casi todas las semanas tuvo sesiones, diputados quizás un poco menos, pero hay que destacar esto porque sinceramente en un año que necesitaba sí o sí de medidas urgentes, más allá de que se trataron proyectos específicamente en relación a la pandemia, pero se trataron otros que estaban, digamos, dejados de lado desde hace mucho tiempo. Así que creo que un año muy productivo el 2020, pero también hay que destacar que no era un año legislativo, ¿no? Nosotros siempre decimos que los años legislativos es donde menos cantidad de proyectos se presentan o se claro. tratan dentro del recinto. Además, Alberto Fernández amplió las sesiones durante todo el verano con sesiones extraordinarias, mandando una cierta cantidad de proyectos que trató, te diría que casi ninguno, porque la verdad que no trabajó mucho el Congreso de la Nación durante estos meses de verano, y hay que ver qué pasa durante todo este año. Sí, hay que destacar que hay legisladores que trabajan más que otros. Cuando vemos la presentación de proyectos de ley, siempre hay un ranking y también los legisladores que hablan y exponen o dan sus discursos durante un tratamiento de un proyecto. Hay legisladores que jamás han dicho una sola palabra en los 4 años de su función, ya sean diputados o 6 en el Senado. Pero es realidad, no es un mito, sino que hay gente que representa mejor a su sociedad y que presenta mayores proyectos de ley que otros. Bien. Claro, mencionaba que este es un año especial, precisamente, se supone que este año habría elecciones legislativas, porque hasta está en debate si se hacen o no las PASO, o las elecciones generales Sí. de octubre. Un poco te quería preguntar de esa situación, vos que estás ahí dentro, ¿cómo se está tratando esto, ya sea con el tema de la vacuna, y si existe o no la posibilidad de que no haya pasos o elecciones generales este año? Bueno, el tema de las PASO es un problema para todos los bloques, te diría. Hay muchas divisiones políticas dentro de cada partido político, porque algunos quieren, otros no. Todavía no hay ninguna definición al respecto. Yo creo que todo está encaminado para que sí haya pasos en el mes de agosto, pero bueno, todavía no hay definiciones. Lo que sí se puede saber es que este es un año crucial para el gobierno de la nación, porque necesariamente tiene que ganar estas elecciones legislativas. Ellos no cuentan con mayoría en ambas cámaras.
Sí tienen en el Senado mayoría simple y en diputados tienen una mayoría con aliados, con los distintos bloques del peronismo federal, pero no la tienen en su, digamos, propio bloque. Entonces lo que está apostando el gobierno es en ir por unas elecciones que van a ser difíciles porque estamos en un contexto que realmente le juega muy en contra al gobierno, al oficialismo, en términos no solamente de la pandemia y de todas las consecuencias que se trajo, sino también el tema del vacunatorio VIP, todo eso la verdad que explotó y tuvo que salir digamos, del gabinete un ministro de salud que era muy importante y del riñón de Alberto Fernández, un hombre de confianza. No era cristinista, era más albertista en este sentido, entonces creo que esa fue la primera crisis política que enfrentó el gobierno de la nación en un año que además la oposición también está dividida. No se sabe quién es, cuál es, o mejor dicho, el liderazgo político que tiene Juntos por el Cambio, si es Patricia Bullrich, cómo está jugando Mauricio Macri, Rodríguez Larreta, que él está a cargo de un poder ejecutivo, como es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que él tiene que necesariamente seguir negociando con el tema de las vacunas, el tema de la cuestión económica, de seguir sosteniendo esta gestión. Entonces, no se sabe, María Eugenia Vidal lo mismo, no apareció en estos últimos tiempos, no ha dado ningún tipo de entrevista. Entonces creo que es una reorganización política, no solo dentro del oficialismo, sino dentro de la oposición. Sí, seguramente también están calculando, y como decías, el único ejecutivo de FUSTE, digamos, es el jefe de la ciudad, y se puede mencionar, no sé, en Mendoza, en Jujuy, bueno, otros espacios opositores. Una última pregunta, Caro, para finalizar. Bueno, si nos podría dejar un contacto para que te sigan, si trabajas en algún medio, un blog, y también si, porque yo veo, lo que veo es que mucha gente quizás no sigue la actividad legislativa, y hay canales inclusive disponibles en la web, en páginas donde puedes seguir los proyectos. Eh, ¿Considerás que es necesario que la gente, como mínimo, una vez a la semana, una vez al mes, chequee por lo menos a sus legisladores, cómo es el seguimiento y qué trabajo vienen haciendo para lo que fueron elegidos? Sí, es fundamental para el ejercicio de la democracia y para la calidad institucional. Creo que la sociedad tiene que ser un veedor de la dirigencia política, más allá de a quién votó o de sus propios dirigentes, tiene que estar al tanto de lo que está sucediendo dentro de la sociedad, cuáles son las leyes que se votan, porque yo he recibido muchas consultas el año pasado en tema ley de alquileres. Te digo una ley, por ejemplo, que la gente no sabía de qué se trataba. Bueno, ahora tengo que hacer un acuerdo inmobiliario por 2 años, por 3 años, el tema también de los ATP. Bueno, hay mucha cantidad de información que estuvo circulando durante todo el año pasado, distintas políticas públicas, que creo que la gente tiene que estar al tanto de lo que va pasando, qué es lo que sucede en las cámaras. Bueno, creo que trascendió lo que todos vimos de este diputado, de lo que estaba haciendo en su casa, ¿no? Mientras estaba en el medio de una sesión, que eso sí tuvo repercusión y toda la sociedad se enteró de lo que estaba pasando, pero no sabían quién era, tenían un Claro. desconocimiento en ese sentido. Entonces creo que la sociedad tiene que estar informada porque es un derecho y eso es lo que hacemos nosotros los periodistas, de poder llevarle toda la información de todas las leyes que se van votando y es una responsabilidad civil, más allá de la pasión y de la profesión con la que uno trabaja, ¿no? Creo que es fundamental que todos estemos informados y que seamos los veedores de esta dirigencia política porque sin ir más lejos nos conducen nuestra vida En día a diaria. día. Entonces creo que es fundamental. Bueno, Carolina, y bueno, como te mencionaba, algún blog, alguna página donde te sigan, si querés mencionar. Sí, sí, en mis redes sociales, bueno, estoy como Caro Dávila en Facebook, en Instagram Caro Dávila 29 y en Twitter Caro Dávila 29. También tengo un canal de YouTube que es Caro Dávila y pueden leerme en cuatrosemanas.com, que ahí hago también columnas políticas, análisis político, en un año electoral que la verdad viene bastante movido desde el mes de enero. Así que vamos a tener grandes novedades durante todo este año. Bueno, Caro, una vez más te agradezco el tiempo y bueno, seguramente nos vamos a seguir manteniendo en contacto, tenés info de última, así que bueno, invito a que te sigan y bueno, muchísimas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a vos y un placer.